Iniciamos en este domingo la 30ª semana del tiempo ordinario y siguiendo el ciclo de lecturas de los domingos, en donde ahora estamos leyendo a Mateo, la Iglesia nos invita a reflexionar en Mateo 22, 34 al 40. Les leo el texto. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. El Evangelio de hoy empieza diciéndonos que los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, esta introducción nos muestra la tensión existente entre fariseos y saduceos, dos grupos importantes de la sociedad judía. Se trata de dos de los varios grupos sociales que componían la sociedad judía de entonces y que andaban en tensión. Tanto los fariseos como los saduceos eran laicos. Sus miembros no eran clérigos ni formaban parte de la jerarquía sacerdotal. Era gente empeñada en el mundo con diversas profesiones, trabajos y oficios. Pero había diferencias importantes entre ellos. Los fariseos eran personas muy religiosas y en general honestas. Y su preocupación primera era cumplir todo lo que mandaba la ley de Moisés hasta el mínimo detalle, convencidos de que si cumplían la ley de Moisés íntegramente, Dios iba a apurar su venida, es decir, iba a venir más pronto e instaurar su reinado. Además, los fariseos, por su apego a los libros sagrados, creían firmemente en la resurrección de los muertos. Sabemos que Jesús tuvo muchos amigos fariseos. Sin embargo, a menudo era muy duro con ellos, en particular cuando ponían el cumplimiento de la ley por encima de la persona, que desgraciadamente hacían con frecuencia. Para Jesús lo principal es compadecerse de la persona, a tal punto que a veces es necesario saltarse la ley. Pero esto los fariseos no lo podían comprender. Los saduceos, por su parte, eran personas menos religiosas y bastante más mundanas que los fariseos. Su objetivo era vivir la vida cómodamente y pasarla bien. Y por tanto, cuando podían, relativizaban la ley y la reducían y acomodaban según su conveniencia. Sostenían que lo que hay que hacer es vivir lo mejor posible aquí y ahora, y gozar de la vida lo más que se pueda. Y no estar preocupados de lo que vendrá después de la muerte, pues probablemente sostenían que no habrá nada. Según ellos, no hay tal cosa como la resurrección de los muertos. Hoy hay gente que piensa más o menos como estos dos grupos. Hay gente más religiosa, pero que impone su fe a los demás y a veces sin compasión. Y hay gente más mundana que lo que busca es sacarle el jugo a la vida, aprovechándose todo lo que puedan de los demás. El Evangelio de hoy comienza diciendo: al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. ¿Qué es lo que había pasado entre Jesús y los saduceos? El texto inmediatamente anterior al Evangelio de hoy nos narra que un grupo de saduceos discute con Jesús en torno a la resurrección de los muertos. Los saduceos sostenían que no podía haber resurrección de muertos. Y Jesús, por su parte, sostiene que sí hay resurrección de muertos, pues Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Con los argumentos de Jesús, los saduceos se quedaron callados y esto alegró mucho a los fariseos, pues en su discusión con los saduceos, Jesús parece un defensor de la ley, confirmando lo que dicen los libros sagrados. Sin embargo, los fariseos inmediatamente después se juntaron a fin de preparar una pregunta para ponerlo a prueba. Si bien Jesús había defendido la resurrección de los muertos, los fariseos querían saber si era verdaderamente un defensor de la ley. El problema que tenían los fariseos con Jesús
es que si bien en el caso de la resurrección de los muertos Jesús se había puesto del lado de la ley, con frecuencia la criticaba y se la saltaba, y ellos sentían que había allí una inconsecuencia. Los fariseos, por tanto, no preguntan con la recta intención de saber lo que pensaba Jesús y así aprender, sino para ponerlo a prueba. Y la pregunta que le hacen es: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? La respuesta que esperaban los fariseos era que Jesús dijese que el principal mandamiento de la ley es el primer mandamiento de Moisés. Como saben, el primer mandamiento de Moisés es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este sin duda es el principal mandamiento, y es tan importante para los judíos, incluso hoy, que por su importancia lo van a subrayar en la vida de todos los días. Y van a pedir que lo pongamos delante de nuestros ojos, que lo amarremos a nuestros brazos y que lo grabemos en las entradas de nuestras casas. Bueno, pues es precisamente esto lo que responderá Jesús. Y su respuesta fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. En esto los fariseos estaban de acuerdo. Pero Jesús hace un añadido inesperado. Y les dice que hay un segundo mandamiento tan importante y principal como el primero. El segundo, dice, es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y además afirma que estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Y basta cumplir este mandamiento doble para que toda la ley se cumpla. Esta respuesta de Jesús desconcierta a los fariseos. No la esperaban. Es cierto que ese segundo mandamiento que añade Jesús también se encuentra en la ley, en Levítico 19:18. Pero a diferencia del primero, este segundo mandamiento no está resaltado en la ley de Moisés. Pasa bastante desapercibido y se pierde en medio de la maraña de otras normas secundarias. La originalidad de Jesús es que rescata este mandamiento que ha estado escondido por siglos y lo pone al mismo nivel del máximo y primer mandamiento judío. Más aún, lo volverá un mandamiento obligatorio para todos los cristianos. Es precisamente esta preocupación por el otro, por el prójimo, que hace que Jesús a veces se salte la ley. Sin embargo, se la va a saltar solo cuando se busque imponer la ley por encima de la persona, por encima del prójimo. ¿Y qué significa amar al prójimo como a uno mismo? Prójimo es aquel que está al lado nuestro, aquel que se cruza en nuestro camino y aquel con quien nos topamos en el día a día. En primer lugar, la familia, la pareja, los papás, los hijos, los hermanos y parientes. Son prójimos también aquellos para quienes nosotros trabajamos, aquellos que trabajan con nosotros y aquellos que trabajan para nosotros. Y también son prójimos los que se cruzan con nosotros por nuestras actividades y en nuestro ordinario caminar, como el forastero, la viuda, el huérfano, el pobre. La pregunta es: ¿y qué tanto nos ocupamos y nos preocupamos de ellos? Ahora bien, lo que Jesús nos enseña es que hay que preocuparnos por todos los que nos rodean, como si fuésemos nosotros mismos, y hacer por ellos lo que haríamos por nosotros mismos. Jesús nos invita a ponernos en los zapatos de los que nos están próximos, ponernos en el lugar de estas personas, sentir lo que sienten, sufrir lo que sufren. Nos invita a pensar en el otro y a sentir compasión, a conmovernos. Para Jesús, la preocupación por el otro está a la base de su nueva ley, y es el corazón, el núcleo del cristianismo. Pues si amamos al prójimo como a nosotros mismos, estaremos amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Dijimos que los fariseos se alegraron cuando Jesús hizo callar a los saduceos. Ahora, Jesús les está enseñando que no se deben alegrar con la derrota de los demás.
Aquí Jesús nos enseña que los saduceos son próximos de los fariseos y que más bien los fariseos los deben amar y preocuparse de ellos en vez de alegrarse de sus fracasos. Y es también una enseñanza para nosotros, pues Jesús nos dice que no debemos alegrarnos con las penas y sufrimientos de nuestros enemigos. No debemos alegrarnos con el sufrimiento de los que no queremos. Y nos recuerda que nuestros enemigos son nuestros prójimos. Y que si decimos que amamos a Dios sobre todas las cosas, obligadamente debemos amarlos a ellos, a nuestros enemigos, preocuparnos de ellos y desear que les vaya bien. Lo que nos enseña Jesús es que si nosotros nos preocupásemos de los que están a nuestro lado como nos preocupamos de nosotros mismos, cambiaremos el mundo. Pongámoslo, pues, por obra. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.